SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. Que digo yo que si un 7 de agosto a esta hora usted ha conseguido dormir al bebé, ha cogido el plato de la cena y un vaso de agua fresca, se ha ido al salón y ha enchufado la radio, es que quiere saber qué ha pasado hoy, se lo vamos a contar. Hoy ha pasado que el Partido Popular insiste en que Feijóo tiene opciones de conseguir la investidura porque es el candidato que ahora mismo tiene más síes garantizados. No son suficientes, pero el PP no desiste. Intentarán, dicen, conseguir los 5 votos que le faltan. El PNV ya ha dicho hoy que ellos lo dejaron claro hace días, que no va a apoyar la investidura del Partido Popular porque ha naturalizado a la extrema derecha. Coalición Canaria asegura ahora que negociará con el PP porque ha salido Vox de la fórmula de una coalición. Y el gobierno añade: abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. La ministra portavoz lo decía hoy en un vídeo difundido por el PSOE, en una rueda de prensa. Oiga, en campaña se iba hasta la pija y la kinky, pero ahora al más puro estilo Plasma Rajoy. Y no será por todas las veces que hemos pedido entrevistas estos días con el PSOE, con el PNV, con Esquerra, con Sumar, con Coalición Canaria, con el Partido Popular. Hoy ha pasado además que la Junta Electoral Central se ha negado a recontar los 30.000 votos nulos de Madrid, lo pedía el PSOE. Ha pasado también que Enrique Santiago, diputado de Sumar, líder del PC, echa mano de los análisis de algunos juristas que sostienen que una amnistía sería posible. No hay ninguna limitación legal en este país para que se aprueben indultos ampliados o incluso amnistía. Esa es una posición que han mantenido varios reputados juristas expertos en materia constitucional en estos últimos días. El señor Pérez Royo también ha venido manteniendo esa posición. Pero en todo caso, las conversaciones con cualquier fuerza política para conformar gobierno pues están abiertas y ya iremos viendo. Además, hoy los 3 partidos que quieren gobernar juntos en Navarra están reunidos, llevan unas cuantas horas para ver si, además de querer, consiguen un acuerdo para gobernar juntos. De momento, Geroa Bai lo está peleando mucho. Además, hoy ha vuelto a ocurrir otra mujer asesinada supuestamente a manos de su pareja. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. La víctima es una mujer de 27 años que ha muerto degollada, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 36 años que está detenido y que espera en dependencias policiales a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Ha sucedido en el barrio de Pescadería, en Almería. La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de esta investigación, maneja desde el primer momento como principal hipótesis el asesinato machista. Aún así, ni la víctima ni el detenido forman parte de la red Biogen. En el Reino Unido, el gobierno ha enviado a los primeros 50 solicitantes de asilo al barco prisión con capacidad para cientos de personas. En Tailandia ha ingresado en la cárcel el joven español que ha confesado el asesinato y descuartizamiento de otro hombre. Y además hoy... Yo no soy Reagan. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Reagan? Aquí, con nos. Hoy ha muerto a los 87, es que da escalofrío, escuchar incluso con el doblaje. Digo que ha muerto a los 87 años William Friedkin, entre otras películas dirigió esta que hemos escuchado, El Exorcista. Jordi Carbó, Jordi, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hoy ha sido ya un día sofocante. A las 8 nos contabas que en algunos lugares se han superado los 44 grados, que es mucho, y es que hemos entrado ya en la tercera ola de calor del verano. En concreto ha sido en las ciudades de Badajoz y Mérida, donde nos hemos acercado a los 45 grados. Un dato que sé que te gusta. Ahora mismo, en estas dos ciudades, ¿sabes qué temperatura tienen? 39. Lo has clavado. Horroroso, sin duda. De hecho... Vamos a empezar con las advertencias, porque la situación va a ser dura, va a ser complicada. Trabajadores al aire libre,
deportistas que a veces no piensan que hay horas que mejor no practicar su deporte preferido, personas mayores, los más pequeños, de una situación complicada por estas altas temperaturas que ahora contaremos, tanto las mínimas como las máximas, pero es que además a partir de mañana empezará a llegar polvo del Sáhara, calima, de manera que también aquellas personas que tengan problemas respiratorios, muchísima atención. Los datos, mañana se extiende las temperaturas extremas a prácticamente ya todo el interior peninsular. Eso quiere decir que desde Castilla y León hasta Andalucía, máximas de 35 a 40 grados será lo más habitual y en muchos puntos superando ya los 40 grados. Todavía quedarán al margen el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias, pero aquí irá más la sensación de bochorno. En una jornada soleada, algunas nubes en puntos costeros, algún chubasco en el Mediterráneo muy aislado, y se va confirmando que el miércoles es el día que esperamos que las temperaturas suban más en más puntos del país. Por ejemplo, se superarían con facilidad los 40 grados en muchos puntos del Cantábrico. Ay, la que se nos viene encima. Gracias, Jordi, ya nos irás contando. Un abrazo. Hasta mañana. Oye, que ya es 7 de agosto, se me está pasando volando esto del verano. Voy a sacar el árbol y las bolas de Navidad, que uno se descuida y ya está aquí encima. Hoy en el análisis en Barcelona, Magda Bandera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En Euskadi, Garbiño y Biurrun. Hola, Garbiño, buenas noches. Muy buenas noches. Y aquí a mi vera, Daniel Bernabé. Hola, Daniel, buenas noches. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí una noche más. Enseguida nos iremos a Pamplona porque definitivamente hay acuerdo entre el PSN, el Partido Socialista, Geroa Bai, donde está integrado, por ejemplo, el PNV, y Contigo Navarra, que era la marca que se presentó ayer allí así de Sumar. Han estado negociando toda la tarde, desde las 5, y hace unos minutos se anunciaba que finalmente hay acuerdo para reeditar un gobierno a 3, una coalición a 3, y evitar así, entre otras cosas, que dependirán de los votos de Bildu. Que ya saben que es una de esas contradicciones aparentes en los términos, ¿no? No nos importa contar con los votos de Bildu o necesitar los votos de Bildu, pero si encontramos fórmulas alternativas a contar con los votos de Bildu, mejor. Bueno, luego nos contarán los compañeros de Navarra, porque ahora mismo están dando cuenta del acuerdo. La semana empieza movidita, tenemos que retroceder unas horas, quizá incluso algo más, porque a veces la secuencia ayuda a entender qué ha pasado estos últimos días en el bloque de la derecha. Bueno, ha pasado que Feijóo y Abascal hablaron por teléfono, ha pasado que se vieron en secreto, ha pasado que el PP aragonés tuvo que ceder y meter a Vox en el gobierno, ha pasado que el próximo presidente de Aragón no quiso dejarse ver en la firma de ese acuerdo, ha pasado que unas horas después Vox anunciaba que dará sus votos al PP sin pedir entrar en el gobierno, en la Moncloa. Ha pasado que justo ese mismo día Feijóo aparece ante los medios y agradece el movimiento de Vox. Es un avance en el ámbito del constitucionalismo. Es imprescindible un acuerdo amplio, constitucional. Creo que es necesario un partido para un gobierno, 24 partidos para gobernar con ideologías distintas, con incluso intereses políticos contradictorios, es lo contrario de la gobernabilidad de nuestro país. Bueno, todo eso ha pasado y nada parece casual. Ha pasado además que la jugada, si es que estaba pensada para presionar al PNV, les ha durado poco, apenas unas horas, las que ha tardado el Partido Nacionalista Vasco en decir que no, que ellos ya han dejado claro que no van a hacer nada con el PP, que no lo van a apoyar, que ya lo dijeron, y que no han cambiado de opinión. Sohaib Nadi. Sin Vox ni sus líneas rojas en el horizonte, el Partido Popular se erige como el único partido de centro dispuesto a hablar con todo el mundo. Es lo que ha dicho Elías Bendodo en la COPE. El Partido Popular es un partido que tiene que tener y tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos. El número 3 de Génova asegura que la carta de los de Abascal abre un nuevo escenario. Son circunstancias totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, los partidos que se posicionaron anteriormente, ahora las reglas del juego cambian. Y con su principal socio, la ultraderecha de Vox, fuera de la foto, en el PP se creen capaces de convencer incluso a otras formaciones como Coalición Canaria. Yo creo que va a facilitar también el apoyo de Coalición Canaria a la eventual investidura del presidente Feijóo. Con esas cuentas, Feijóo tendría 172 síes, a falta de 4 para gobernar, y aunque el PNV le ha vuelto a dar portazo a Feijóo, los populares seguirán con su estrategia, exhibir que de momento tienen más apoyos que Sánchez. En la izquierda creen que el PP se ha juntado demasiado con Vox y que eso
tiene sus consecuencias. Enrique Santiago, diputado de Sumar. La realidad es la que es. El Partido Popular no tiene aliados. Al Partido Popular nadie le coge el teléfono porque el Partido Popular ha supeditado sus políticas a las políticas de la ultraderecha. Así pues, y aunque el PP haya mejorado su situación con respecto al 23J, con un escaño más, con los 33 diputados de Vox a su servicio e incluso un posible sí de Coalición Canaria, todo sigue como hasta ahora. Solo el bloque de izquierdas tiene la posibilidad de amarrar los apoyos que abran la puerta a una investidura. Y luego ha entrado en juego Coalición Canaria, que esta tarde ha anunciado que, apartado Vox de la coalición de gobierno, está dispuesta a negociar con el PP la investidura de Feijóo. Lo de Coalición Canaria es para echarle un par de pensadas, un par al menos. Desde el 23 de julio han transitado por todas las opciones posibles. Apoyar al uno, apoyar al otro, apoyar a ninguno si no cambiaban de socios, a cualquiera de los dos si es un apoyo puntual solo para la investidura y no significa un apoyo para un gobierno de coalición en el que están partidos que ellos no quieren apoyar. En fin, vamos a Canarias, informa Elena San Pedro. La negociación en el proceso hasta una investidura más que compleja comenzaba así. Realmente las llamadas del primer día y teniendo en cuenta que, insisto, nosotros no somos decisivos en este momento, se tienen que dar otras muchas sumas, han sido más de cortesía, de felicitación y de tanteo, entiendo, ¿no? De tanteo, un tanteo que tenía unas líneas rojas muy claras. Si hay un acuerdo cerrado de gobierno con la extrema izquierda o con la extrema derecha, nosotros votaremos en contra. Cristina Valido, a pocos días tras el 23J, dejaba claro lo que ha repetido como línea roja de los nacionalistas canarios, hasta que el paso de Vox de ceder sus 33 escaños para evitar unas nuevas elecciones y facilitar así un gobierno en solitario de Núñez Feijóo se hizo realidad, y con ello el discurso de Coalición Canaria favorable a sentarse con los populares. Primero fue la abstención para uno u otro gobierno, sin Vox ni Sumar presentes en la ecuación. Bueno, tendremos que nosotros, aunque no apoyemos la investidura, podemos, negociar una abstención en cualquier caso, si se dieran las circunstancias y se cumplieran con los compromisos. Aunque ya Valido dijo en una entrevista de Hoy por Hoy que su partido está más próximo a Yolanda Díaz que a Abascal, igualmente no iban a apoyar un gobierno de España de estas características con ninguno de estos partidos. No descartaba tampoco investir a Sánchez, y es que Coalición Canaria ha pactado con el bipartidismo, siempre anteponiendo la llamada Agenda Canaria, un concepto establecido en el gobierno de Aznar. Nuestro voto puede ser importante también y nuestro voto tendrá un importante precio como tenga el de los demás. Un precio reflejado en la actualización de esa Agenda Canaria. La financiación autonómica, claramente insuficiente, por debajo de la media del resto del Estado, y La Palma y la reconstrucción de La Palma. Pero no es lo único. Ya el actual gobierno de Canarias, con el nacionalista Fernando Clavijo al frente, se ha mostrado en desacuerdo con no tener la transferencia completa de costas. De ahí el expediente abierto del río Oliva Beach en Fuerteventura, todavía sin resolver. Que Canarias igualmente sea actor de relevancia en las conversaciones con Marruecos sobre la política migratoria. Medidas orientadas a disminuir los sobrecostes de Canarias en torno al transporte de mercancías, que no entre en vigor la subida de tasas que AENA prevé para el año que viene en el archipiélago, o acabar con los incumplimientos que denuncia Coalición se vienen produciendo en torno al régimen económico y fiscal de las islas por parte de los gobiernos del Estado. Bueno, vamos a hacer una primera parada aquí para ir analizando algunas de las cosas que ya han salido en esta crónica del día. Me interesa que empecemos por el movimiento que se empezó a gestar ayer, después de que Vox anunciara que daba sus 33 votos al PP sin pedir entrar en la Moncloa, después de que lo agradeciera y considerara que era un paso relevante el propio Núñez Feijóo, después de que, sobre todo esta mañana, el Partido Nacionalista Vasco, porque parece evidente cuál era el destinatario último de esa jugada, después de que el PNV haya recordado en un tuit, no han querido hacer más que, por cierto, ya es decir mucho, decirlo solo a través de un tuit, recordar al PNV esta mañana que con ellos no puede contar el PP, que ya lo decidieron y que no han cambiado. Garbiñe, empiezo por ti, de opinión, cosa que pues supongo que no habrá sorprendido a nadie, desde luego no debería haber sorprendido al Partido Popular. Pues efectivamente, otra cosa es cómo se dicen las cosas y cuáles fueron los términos en los que el Partido Nacionalista Vasco se pronunció al inicio de todo este proceso, ¿no? El proceso de intentos de investidura, dejémoslo así. Efectivamente dijo que no iba a entrar en ninguna ecuación en la que estuviera Vox, creo que fue algo así,
y es lo que va a mantener. Yo no dudo que el Partido Nacionalista Vasco lo va a hacer primero por razones ideológicas, pero segundo, por razones prácticas de política vasca. El PNV no va a, entre comillas, ganar España para perder Euskadi. Al Partido Nacionalista Vasco no le interesa en absoluto, qué sé yo, hoy veía yo en medios de comunicación que podrían negociar con cualquiera, con el Partido Popular o con el Partido Socialista, la aceleración del AVE, la transferencia de la gestión de la seguridad social y un nuevo estatuto, ¿no?, por ejemplo, para Euskadi. Pero es que al Partido Nacionalista Vasco eso no le interesa si no lo va a gestionar él en el gobierno vasco. El poder del Partido Nacionalista Vasco está en Euskadi, está en Ajuria Enea. Y ese poder pues cada vez está siendo más cuestionado, desde luego, o incluso puede serlo ya en las urnas. Y el único socio posible que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco en los últimos años ha sido el Partido Socialista. Bueno, el único socio posible, el único socio querido. Y no puede alejarse de ninguna manera del Partido Socialista de Euskadi y en estos momentos apoyar de una manera decisiva, porque su apoyo sería decisivo, su apoyo incluso con una promesa ulterior de abstención respecto de Sánchez, que llevaría a unas elecciones generales nuevas, ese apoyo a Feijóo, pues desde luego le traería unas consecuencias nefastas en Euskadi desde el punto de vista de la respuesta ciudadana en unas elecciones que son el año próximo, en 2024, pero también desde la dificultad de conformar gobierno. No olvidemos cómo está Bildu y, bueno, la hipotética posibilidad de que Bildu pudiese conformar un gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y con Sumar o con la fuerza que equivalga a Sumar en su momento el año próximo. De manera que a mí no me ha extrañado nada el Partido Nacionalista Vasco, esta respuesta de este partido. Claro. Y por otra parte, un detallito. El Partido Nacionalista Vasco, para decir que sí, da muchas vueltas, corteja mucho o se deja cortejar mucho. Miremos Navarra, miremos lo que ha pasado en otros momentos. Recordemos la moción de censura del año 2018, del 1 o 2 de junio de 2018, ¿no? Fue el último partido en pronunciarse en la moción de censura que promovió el Partido Socialista, bueno, con el candidato entonces Pedro Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy. Le costó Dios y ayuda pronunciarse, pero para un no, pues vale hoy un tuit para reiterar un no, vamos. Pero eso es muy sintomático. Cuando al PNV le cuesta decir, al final siempre va a ser que sí. Ya. Y él ya ha dicho que no. Déjame, voy contigo, Daniel, y luego con Magda, pero voy a añadir un dato que viene del sondeo del CIS, que conocimos el otro día, que se hizo en julio. Cuando preguntaban a los votantes de otros partidos quién prefería que ganara las elecciones, qué partido y quién prefería que fuera presidente, el 63% de los votantes del PNV, 63%, prefería que Sánchez fuera el presidente, frente al 7% que prefería que fuera Feijóo. Y el 63%, unas décimas de diferencia, prefería que el PSOE ganara las elecciones, frente al 5% que prefería que ganara el Partido Popular. Como los partidos lo leen todo, y también las encuestas, y también la letra pequeña de las encuestas, es evidente que ante su electorado al PNV le pasaría mucha más factura facilitar un gobierno del PP, con el apoyo parlamentario de Vox, que uno del PSOE. Y como dice Garbiñe, están pensando en sus próximas elecciones. Daniel, y luego Magda. No, yo creo que es pura escenografía. Diría que zarzuelera, además, con las fechas tan cercanas en las que estamos, ¿no? En Madrid, el de la verbena de la Paloma y demás, ¿no? Esto de andar cortejando a unos a otros, una morena y una rubia. El PP es perfectamente consciente de que la investidura de Feijóo no va a salir. ¿Cómo lo es Vox? Por eso mismo, en estas reuniones secretas, llamadas telefónicas, reuniones fuera de los focos públicos, probablemente lo que se acordara, porque así convenían ambos partidos, es que Vox, después de esas reuniones, pusiera a sus diputados al servicio, digamos, de una investidura para dejar claro el mensaje de que ellos lo que quieren es parar al gobierno socialcomunista y demás, lo que hemos escuchado muchas veces. Es interesante el que Vox se haya prestado a esto, porque más allá de los intereses del PP, yo creo que Vox ha podido husmear, ha podido analizar que en estas últimas elecciones lo que le ha pasado factura es que los votantes conservadores no hayan encontrado útil el voto a Vox. Por lo tanto,
ellos, como son perfectamente conscientes de que la investidura no va a salir adelante, hubiera sido gastar un cartucho el ponerse a negociar de manera dura con Feijóo, darle su voto, puesto que como no va a salir, les da igual. Ellos dan evidentemente una imagen de que son generosos, de que ponen esa fuerza para parar a la izquierda. Yo estoy completamente convencido de que si la investidura de Feijóo tuviera una mínima posibilidad de salir, Vox no entregaría gratis sus votos. Esto es así. Esto, por tanto, hay que leerlo, no solamente como la escenografía para apoyar, pues que la derecha se está moviendo, que tiene alguna posibilidad, sino también como estos juegos dentro del propio bloque de las derechas, porque creo que Vox, además de entender lo que ha ocurrido en estas elecciones, creo que hay un miedo, hay un peso a que el PP se los intente comer precisamente por esa vía. No va a ser un plato fácil, no va a ser una digestión rápida, pero sí que poco a poco vayan a intentar arrinconarles, ¿no? Entonces, todos los partidos en estos lances, en estos momentos, lo que hacen es preparar no solo lo inmediato, sino también ir argumentando, ir dejando argumentos encima de la mesa para lo que puede venir, presentarse de una u otra manera delante de los electores. Magda. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, de que esto realmente parece un juego burlesco, hay muchísimo de teatro, pero tengo que confesar que me desconcierta mucho el PP. A veces creo que se le entiende más por su gestualidad, por las expresiones faciales de personas importantes del partido como Bendodo, porque lo de hoy del PNV, sabiendo lo que tú recordabas, Pedro, del dato del CIS y sabiendo que tienen elecciones por delante y que hoy se estaba negociando intensamente el gobierno de Navarra dentro de Geroabay, el PNV está negociando con los socialistas, es que no tiene nada de sentido que volviera el PP a pedir dadme apoyo en la investidura, porque sabe que no es posible. Y algunos medios han presentado que Vox daba el apoyo incondicionalmente a cambio de nada, lo cual es absolutamente mentira. Ya han conseguido mucho y ahora están jugando a la responsabilidad, o como decía Daniel, pensando en lo que vaya a venir después. Pero ayer en un artículo del País hablaba de qué es lo que ya ha conseguido Vox, aparte de impregnarlo absolutamente todo, ya está gobernando en 4 gobiernos autonómicos y sobre 10 millones de personas, y está condicionando el discurso, para mal para el PP, que lo único que teme es esa foto, pero que intente el PP convencer de que queda fuera el Vox, que no, como si no fuesen a tener relación después de todo lo que están haciendo conjuntamente, no tiene mucho sentido. Y por otro lado, a mí sí que este tono que quiere jugar a responsabilidad y va a salvar a España de sus enemigos, a mí me ha dado cierto miedo al leer el comunicado, no porque no estemos acostumbrados a ese tipo de expresiones, pero es que diga en el comunicado que contribuiría a una grave amenaza al orden constitucional, esto ya no suena, pero a la convivencia. Estamos hablando de una persona como Santiago Abascal, que dijo que si ganaba Vox, la situación en Cataluña aún sería muchísimo peor. Entonces, que él está hablando para su electorado y que hable de la gran amenaza a la convivencia otra vez, de verdad que creo que tendríamos que prestarle más atención. Claro, hay un hecho cierto, y esto pues no se le puede discutir al Partido Popular. A día de hoy tiene comprometidos más síes que los que tiene comprometidos el PSOE. Esto es así. Esto es verdad. Es decir, si mañana se sentaran delante del rey, Feijóo podría ir, Daniel, y decirle, tengo 171 síes. Y a día de hoy, el Partido Socialista pues tiene los suyos. Claro, no, sin duda alguna, Feijóo y el PP lo que tienen de síes son lo que les consideran a ellos, lo que son sus diputados propios, los que tienen de Vox, y veríamos lo que tuvieran después. Y UPN, que también ha dicho que sí. UPN por parte de Coalición Canaria, lo que estamos hablando. Pero la cuestión yo creo que es la imagen final, la foto final. En todo caso, evidentemente, en este movimiento, yo creo que lo que también se intuye es que tienen la necesidad de escenografiar algún tipo de fuerza para que, llegado el caso, Feijóo incluso pudiera presentarse a la investidura. Eso es una decisión difícil, porque si Feijóo no se presenta a la investidura, lo que queda patente es su impotencia. Volvería a ocurrir como con Rajoy en el año 2016. Es decir, él no puede presentarse porque, por más que quiera, por la política que ha seguido de alianzas con la extrema derecha y por la propia postura que tiene el Partido Popular, no consigue encontrar en el arco parlamentario quien le dé su apoyo. Pero es que si se presenta y no lo consigue, pues evidentemente estamos hablando de una imagen de fracaso. Entonces, como ambas posiciones son difíciles, el Partido Popular tiene que poner por delante esta intención de que parece que lo tiene al alcance de la mano, pero es que realmente no va a ocurrir. Entonces, este es realmente el problema. La cuestión fundamental es ver lo que ocurre por el otro lado.
Sin embargo, creo que en el ámbito de las derechas cada uno está moviendo sus cartas, bueno, pues para ver exactamente cómo pueden salir mejor parados de esta situación que sin duda les es incómoda. Igual tenía razón, era Miguel Tellado quien lo dijo, este vicesecretario del PP, que se fue un poco de la lengua y dijo aquello, sí, hasta con Junts vamos a gobernar. Claro, que le pararon al día siguiente, ¿no? Dijeron, hombre, ¿cómo vamos a gobernar? A negociar con Junts. Bueno, pues a lo mejor buscan los 5 diputados que le faltan ahí. Garbiñe. Bueno, yo estoy de acuerdo con que Feijóo tiene que ir al debate, necesita ir al debate de investidura, ¿no? Y bueno, yo creo que el papel del rey constitucionalmente en este terreno ya lo conocemos todo el mundo sobradamente, porque ya nos estamos haciendo expertos constitucionalistas por áreas, por materias, según nos va llegando. Pero bueno, recordemos que en las comunidades autónomas no hay rey que pinte nada a la hora de someter candidatas a la investidura, y todo fluye de una manera natural, ¿no? Incluso pudiendo haber los mismos problemas que hay para el gobierno de la nación. Y por lo tanto me parecería que lo natural fuera que si Feijóo se postula delante del rey, le dicen, mire, me faltan 4, o de momento serían 5, entre 4 y 5, depende de lo que haga Coalición Canaria, pero bueno, yo creo que ahí debería ir, y además lo necesita, de una manera necesita visibilizar en lo que es ese gran escenario, ese gran teatro, con el mejor sentido dicho, que es el Congreso de los Diputados. Necesita hacer visible y rentabilizar de alguna manera su victoria electoral, que la ha tenido. Necesita también reprochar, echar en cara al resto de fuerzas, a la que sería su oposición, sería si consiguiera la investidura, que pese a su victoria no le vayan a dejar gobernar. Y necesita también plasmar un programa, una intención de gobierno concreta. Y yo creo que esto, así dicho, de cara a una legislatura que se pudiera arrancar en septiembre o octubre con una investidura positiva de Sánchez, no tendría ningún valor, pero de cara a unas hipotéticas nuevas elecciones generales, yo creo que tendría un inmenso valor político para el Partido Popular, y por lo tanto eso no lo puede dejar escapar. Lo que yo ya no tengo ni idea es quién asesora, quién aconseja o qué, y esos sujetos que lo hagan, que le dirán al rey que haga, pero yo creo que lo razonable sería: pase usted delante, Feijóo, y luego ya vendrá detrás quien tenga que venir, que será Sánchez, evidentemente, si no hay investidura. Y creo que el momento es muy distinto. Creo que el Partido Popular ha aprendido del tancredismo de Mariano Rajoy, de aquel de dejar pasar, ¿no? Yo paso, a mí no me miren, que yo no voy a investidura, y también del tancredismo en la moción de censura del 1 de junio de 2018, y creo que el Partido Popular no va a caer 2 veces en ese agujero, y además, como digo, le interesa muchísimo esa imagen, esa investidura, 2 jornadas dedicadas a su persona, en la persona de Feijóo. Magda, y cerramos ya este capítulo. Le conviene si Feijóo está suelto, porque Feijóo hay días que los tiene un poquito flojos, y ahora mismo no le ha ido muy bien en la última temporada, no le está yendo demasiado bien. Entonces, desde luego no tiene opciones, que tiene un papelón, no puede no presentarse a esa investidura si el rey hace lo que tiene que hacer. Me ha gustado mucho, Garbiñe, lo de que no pinta el rey en las comunidades autónomas, ha sonado contundente. Claro, es que fluye todo perfectamente sin él. Aquí hay un problema, que ahora el rey, ¿quién irá adelante? ¿Quién irá detrás? Mire, pues 17 comunidades autónomas y todo va. Pues sí. Y ninguna se queda sin gobierno. Bueno, efectivamente, y todo el mundo sabe quién tiene que ir primero y quién tiene que ir detrás. Hay ahora mismo la región de Murcia, que es la que no sabe qué va a pasar. Solo una. Pero incluso con rey o con emperador estarían igual. Sí, está claro, está claro, estaría discutiendo el PP y Vox. Magda, perdona que te hemos interrumpido. No, sí, básicamente es eso, que no sé qué puede pasar con Feijóo, porque si lo presenta, yo creo que siguen teniendo esperanza de que, bueno, por lo menos un sector, de que se repitan las elecciones y van actuando en clave electoral, y si Feijóo no está muy fino, pues puede perjudicarle. Hoy se repetía en muchos sitios, ¿no?, lo de que él dijo que solo se iba a presentar una vez, que tenía una oportunidad y ya está, y realmente la presión sobre él es muy grande. Y sobre todo, dejadme apuntar, porque puede ser un debate con Feijóo en el que por un lado esté pidiendo el voto a tales partidos y por otro escuchando como su aliado dice que son los enemigos de España. Los enemigos de España les pedimos el voto, es que no tiene ningún sentido. Sí, no. Es verdad que estos son contradios. Ahora mismo la situación política en la que se encuentra el propio Feijóo, efectivamente. Contar con los votos de Vox, pero tener que oír en ese debate de investidura a Vox decir
que si pudiera ilegalizaría el PNV, que es una de las cosas que dijo hace un tiempo. Bueno, hemos mencionado Murcia. En Murcia PP y Vox pues no se juntan, no se quieren demasiado. Hoy el presidente en funciones de esa comunidad, López Miras, ha visto la oportunidad de pedir a Vox que, oiga, pues mire usted, aplique en Murcia esa misma grandeza que promete aplicar en Madrid, lo ha dicho La Sexta. Que no necesitamos el sí de Vox, ni el apoyo explícito de Vox, que solo necesitamos una abstención, es decir, que no bloqueen. Insisto, si el Partido Popular no forma gobierno en la región de Murcia, no va a ser porque no haya sacado un resultado suficiente. Será porque Vox vote junto a PSOE y Podemos y bloquee esa investidura. Y en Ceuta es Vox el que emplaza al PP. Dice el partido ultra que ellos están encantados de dar estabilidad al gobierno de la ciudad autónoma, al gobierno del PP, siempre que prescindan de Juan Jesús Vivas, el líder del PP allí, candidato del PP, presidente de la ciudad autónoma. En fin, es un brindis al sol. Que cumpliendo con el deber que tenemos como representantes de Ceuta, no podemos negarnos a tender nuestra mano. Para Ceuta y para los ceutíes siempre estará tendida, pero nunca para un tipo que, como Vivas, tan acostumbrado está a pisotear la dignidad y el respeto de quienes desde la buena fe y el patriotismo ingenuamente se la tienden. Bueno, Navarra era el otro lugar donde no había un acuerdo de gobierno, ya les hemos contado. Desde hace media hora hay acuerdo de gobierno. En cuanto podamos nos iremos hasta Pamplona para que los compañeros de la SER allí nos den algún detalle de ese acuerdo que se ha anunciado, insisto, a eso de las 10 de la noche. Y tenemos que prepararnos ya para afrontar el debate de la amnistía. ¿Por qué? Bueno, porque el independentismo la va a pedir. Porque hay al menos una parte de Sumar, la que representa Podemos o al PC, que considera que es viable, que es posible. Porque cuando se pida, la derecha pondrá el grito en el cielo. Y una parte del PSOE también. Y porque el PSOE va a tener que lidiar con esa petición. Vamos a llamarlo un marrón. Va a tener que lidiar con ese marrón. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, y el marrón ya asoma la patita, Pedro. Esta misma mañana, la máxima dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha pedido en Twitter que se lea sin prejuicios un artículo del jurista Martín Pallín en eldiario.es. En ese artículo se defiende la necesidad de la amnistía para todos los políticos catalanes que arrastran consecuencias judiciales tras el procés. Un poquito antes, uno de los hombres fuertes de Sumar, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, dejaba abierta la puerta a que la amnistía forme parte de las conversaciones para amarrar la investidura. No hay ninguna limitación legal en este país para que se aprueben indultos ampliados o incluso amnistía. Esa es una posición que han mantenido varios reputados juristas expertos en materia constitucional en estos últimos días. El señor Pérez Royo también ha venido manteniendo esa posición. Pero en todo caso, las conversaciones con cualquier fuerza política para conformar gobierno pues están abiertas y ya iremos viendo. El PSOE calla, y lo cierto es que hay voces contradictorias dentro del movimiento independentista. En las últimas horas, 2 de los condenados por el procés se han manifestado en sentido contrario. Dolors Bassa, de Esquerra, dice que la amnistía valdría por sí misma para justificar el ok a la investidura de Sánchez. Joaquín Forn, de Junts, pide además el derecho de autodeterminación, que se proteja el modelo educativo y se renueve la financiación autonómica. Bueno, pues hablemos de esto de la amnistía, que es un debate muy interesante, y puesto que se está acudiendo a opiniones técnicas, jurídicas, sobre si se puede o no se puede, si lo prohíbe o no lo prohíbe la Constitución, sobre si hay opciones o no, y puesto que en esta mesa tenemos a alguien que desde la técnica jurídica puede aportar su punto de vista, que es Garbiñe Björn, que es jueza. Garbiñe, ¿cómo ves este debate al que nos vamos a enfrentar sí o sí, desde el punto de vista político, digo? Pues evidentemente el tema de la amnistía tiene al menos 2 líneas de debate, ¿no? Una, la línea técnico-jurídica, o sea, la constitucionalidad o no de una hipotética ley de amnistía, y de otro lado la vertiente política, en la que ahora no entraré porque me has interpelado para la primera. Entonces, bueno, yo efectivamente hay opiniones de constitucionalistas y no constitucionalistas para todos los gustos, o sea, constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley de amnistía. Yo creo que sí sería constitucional, que no tendría problemas de constitucionalidad. La Constitución solo se refiere en un momento al que llama derecho de gracia, que es en el artículo 62.i, cuando dice que cuestiones corresponden al rey, en un momento, en esa letra I del artículo 62, que es brevísimo, yo llamaría a todo el mundo a leerlo. Dice que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia conforme a la ley
que no podrá autorizar indultos generales. Lo único que se prohíben son los indultos generales, en muy buena lógica, porque el indulto es una cuestión muy personal, muy ad hoc, basada en una progresión, en fin, en determinadas circunstancias muy personales, y por lo tanto eso hace contradictorio totalmente el indulto general. Es una especie de oxímoron, ¿no? Pero sin embargo no dice nada de la amnistía y por lo tanto no estaría en ningún caso, por lo menos en la letra expresa, fuera de la Constitución. Pues cuestión distinta es evidentemente el perfil político. De un lado, desde luego, uno de los efectos más importantes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña fue precisamente de la secuencia penal posterior. Recordemos que el propio Sánchez en aquel momento apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución sin necesidad de los votos del Partido Socialista, y yo no sé cómo se leería esto en Cataluña. Hombre, por un sector de la población, por supuesto, absolutamente de acuerdo, pero yo no sé qué pasaría con ese sector llamado constitucionalista en Cataluña y cómo podría afianzar el voto, por ejemplo, hacia el Partido Popular. No sé si esto, bueno, como está Magda también, que conoce infinitamente mejor que yo Cataluña, pues esto ya no lo sé, ni el cálculo político, ni cómo podría esto realmente ocurrir en Cataluña cada día, no lo sé. En técnica jurídica yo creo que todo es posible y que desde luego el Tribunal Constitucional será el que en última instancia tendrá que visarlo. Y no olvidemos, el Senado con mayoría absoluta del Partido Popular. Por lo tanto, a lo mejor es fácil prometer lo que se sabe que no se puede dar. Quiero decir que a lo mejor Sánchez puede entrar por ahí sabiendo que esto no va a llegar a buen puerto. Que no va a llegar a ningún sitio. Sí. Magda. Pues como catalana no sé si lo tengo más conocimiento o menos, porque esto ya, con estos años que llevamos, no sé muy bien. Lo que sí que parece que está claro, que esta vez va a ser difícil evitar el debate de la amnistía. Eso sí que se ha instalado, y es que ya son demasiados años con una situación irresoluble a un problema político. Y no se entendería, de hecho, cuando Dolors Bassa, que es, como habéis recordado, ¿no?, tanto ella como Forn de Junts estuvieron en prisión, lo tiene también clarísimo y le parece ya suficiente. Junts tiene que hacer presión y tiene que exigir más, porque era su posición de máximos, ¿no?, cuando empezó, y exigir además el referéndum. Pero sí que es cierto que para toda esa población que no ha olvidado, por mucho que se insistiera en que el problema parecía que casi se había solucionado en Cataluña, la amnistía es importante para esas 700 personas que siguen pendientes de algún tipo de proceso. Yo veo muy difícil que se renuncie a ello, sobre todo por la presión de Junts. Esquerra tiene que exigirlo. Recordamos que aquí también hay elecciones que como máximo serían en febrero de 2025, pero nadie cree que se llegue a tantísimo, con lo cual, teniendo en cuenta que es un problema político y que Sánchez asumió ya un gran riesgo, aunque fue el que votó, como recordaba Garbiñe, a favor del 155, los indultos no le han pasado factura, le ha pasado mucha más factura la ley del solo sí es sí. En el principio de una legislatura poder amnistiar estaría muy bien. Ahora otra cosa es, creo que después de los indultos, los políticos indultados han pasado a un pragmatismo que yo no sé si algunos de los posibles amnistiados asumirían, pero eso da igual. Pero debe de ser un miedo muy grande, porque tener a Puigdemont de vuelta a Cataluña a muchas personas les hace muy complicado, sobre todo a ese sector constitucionalista del PSOE. Pienso en algunos varones en el centro de España, por ejemplo, que lo llevaría muy mal el retorno de Puigdemont. Daniel. No, fíjate que yo venía leyendo esta mañana algunos titulares sobre las declaraciones de Enrique Santiago que creo que se daban al collage periodístico, ¿no? Cogen un fragmento de la declaración y vienen a decir algo así como el número 2, la mano derecha de Yolanda Díaz, el comunista tal, está a favor de un indulto a Puigdemont o una amnistía general. Yo creo que no va por aquí la cosa. Yo creo que Enrique Santiago, con bastante tino, defiende un asunto importante, que es que las Cortes Generales tienen la libertad para legislar sobre lo que estimen oportuno, y la cuestión no es pequeña, porque venimos de un momento donde hace unos meses el Tribunal Constitucional paralizó las cámaras legislativas por entender que no podían legislar sobre ciertos temas. Y esto es, ya te digo, muy relevante, porque si no, empezamos a entrar en un momento donde creo que, como en el juego de la galleta, le vamos quitando pequeños cachitos a lo que el Parlamento puede o no puede hacer. Como bien se refería Santiago a Javier Pérez Royo, ¿no?, el artículo que publicó hace unos días en El Diario,
creo que explicaba muy bien el hecho cómo las Cortes Generales son el órgano constitucional que tiene efectiva libertad para actuar creando leyes, legislando. Su función es, cuando la sociedad española se encuentra con algún problema, darle respuesta mediante la legislación. Y en esa legislación hay una absoluta libertad, exceptuando evidentemente lo que marca la Constitución, es decir, unos ámbitos formales, los procesos legislativos que se tienen que seguir y unos materiales que son los derechos fundamentales. Pero respetando estas dos cuestiones, el Congreso tiene libertad para legislar lo que estime oportuno, incluyendo una amnistía, que no es un indulto. Es verdad que la Constitución establece que lo que no puede hacer el gobierno son indultos generales. El indulto se refiere al individuo por cosas concretas y digamos que es una medida graciable. La amnistía en este caso, lo que estaríamos hablando es el olvido penal, cómo el Parlamento entendería que hay un sujeto colectivo que políticamente, expresándose de esta manera, lo que se haría es pues entender que este problema requeriría para el mejor funcionamiento del país, pues un olvido penal sobre estos hechos que sucedieron en Cataluña, ¿no? Esto es la cuestión jurídica, que es un debate interesante y creo que nos toca profundamente a todos por no quitarle prerrogativas al Congreso y por no quitarle el papel central que tiene el órgano legislativo en nuestro país. Bien diferente creo que es que vayamos a empezar la legislatura con una amnistía. Yo eso no creo que vaya a suceder. Lo que estamos hablando es que Sánchez consiguiera ser presidente del gobierno y al momento siguiente el Congreso aprobara. No, pues esto políticamente sería muy difícil de entender en diferentes ámbitos, y además yo creo que aquí lo que hay es un problema político, que es lo que tiene que actuar el Congreso con respecto a Cataluña y con el gobierno con respecto a las comunidades, en este caso la Generalitat, pues entenderse con ella en los aspectos esenciales que estimen. Y creo que la amnistía podrá ser, materia en esta legislatura. Yo fíjate que no creo que vayan a ocurrir de investirse Sánchez, no creo que vayan a ocurrir grandes anuncios, no creo que vayan a ocurrir grandes movimientos tectónicos. Creo que todo el mundo está contemplando que de una u otra manera esta va a ser una legislatura corta. En el caso de que Sánchez sea presidente. Creo que lo que se tenderá probablemente pues es que este gobierno eche a andar, se vayan acordando una serie de cuestiones, se prorroguen o no presupuestos y luego cuando lleguen las autonómicas catalanas veremos. Pero esto es más o menos, yo creo, la secuencia de acontecimientos, ¿no? Me resulta extraño que llegado septiembre-octubre vaya a suceder algo de este calado. Claro, que las catalanas podrían ser hasta, si no me equivoco, principios del 25. Luego ya en Cataluña jugarán también con sus propios tiempos, claro, a la hora de disolver y convocar. Pero Aragonés hará sus propios cálculos. ¿Añadimos algo más, Garbiñe, Magda? No, efectivamente, lo que dice Daniel es cierto, es el Congreso, son las Cortes Generales las que tienen la competencia, la capacidad legislativa y en ese sentido de dar respuesta a los problemas, pero efectivamente es una decisión política en este momento de las de pantalón largo, ¿no? Tema de decidir, no digo en este momento, pero si va a haber alguna exigencia explícita o una petición de respuesta explícita por parte de Junts, bueno, pues esto estará sobre la mesa, aunque se haga no el primer día, pero estas cosas, poniéndonos una legislatura ordinaria de 4 años, esto o se hace en la primera mitad o no se hace. Magda. Sí, estoy de acuerdo. Si tienen todos claro lo que más o menos vamos interiorizando, que la legislatura va a ser corta, entonces no habrá una amnistía, una ley de amnistía. Pero entonces que se olvide Sánchez de conseguir apoyos independentistas para toda la vida. O sea, o saca una mayoría absoluta o no vuelve a gobernar fácilmente. Entonces lo tiene muy complicado. De todas maneras, conseguir que sea larga, yo creo que con la amnistía sí que lo conseguiría, pero aún así será complicado porque Junts no va a apoyar según qué políticas que se exigen a un gobierno progresista. Entonces ya veremos. Lo tiene muy difícil, pero si hace una ley de amnistía, si se promulgara, tiene alguna opción de ganar con ayuda de los partidos de Cataluña e incluso alguno de Euskadi. Bueno, dejadme que nos vayamos a Pamplona, que os decía al empezar el programa que había ya acuerdo para el gobierno tripartito de Navarra. Sonia Lamberto, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, hay acuerdo entre los 3 grupos que negociaban la investidura de la socialista María Chivite y satisfacción también por parte de quienes han pasado estas 5 últimas horas negociando, reunidos en el Parlamento de Navarra, como el secretario de organización del PSN, Ramón Alzorriz, que decía hace unos segundos. Que hoy es un buen día para Navarra, es un buen día para los navarros y para las navarras, porque hoy 3 fuerzas políticas lideradas por el Partido Socialista van a hacer realidad o han hecho realidad lo que ellos votaron el 28 de mayo. 5 horas de reunión que acaban de concluir con la satisfacción también de las otras 2 formaciones, Geroa Bai y Contigo Navarra. Mañana ratificarán el acuerdo con la firma y necesitan, eso sí, la abstención o el voto a favor de EH Bildu, que ya anunció que no imposibilitaría un gobierno progresista. Por lo tanto, hay unos plazos marcados, pero a finales de semana, principios de la que viene, se espera que María Chivite sea investida presidenta de Navarra y vuelva a gobernar con sus socios Geroa Bai y Contigo Zurekin 4 años más en Navarra. Y todos contentos, Geroa Bai también, que era quien más estaba resistiendo, ¿no? Ha conseguido lo que quería. Geroa Bai, contentos al salir de la reunión, han dicho que es el acuerdo que habían pedido desde un inicio, el acuerdo que solicitaron aquel 29 de mayo, por lo tanto dicen contentos por ellos y por todos los navarros y navarras, como también lo han dicho las otras 2 formaciones políticas. Bueno, pues gracias, Sonia, hasta luego. Hasta luego. Hay acuerdo en Navarra y efectivamente Geroa Bai consigue las 4 consejerías, una vicepresidencia, presidencia del Parlamento, etcétera, etcétera. Seguirá gobernando María Chivite sin necesitar, en principio, los síes de Bildu. Decía yo antes que esta es una de las paradojas políticas que hay. Daniel, ahora empiezo por ti. Cómo el Partido Socialista traslada esa idea de no tenemos ningún problema en contar con el apoyo de Bildu, pero a ver si encuentro una fórmula que me evite necesitar los síes de Bildu. Es decir, con este acuerdo a 3... el PSOE podía haber roto con Geroa Bai, podía haber dicho, oye, mira, en fin, oye, me estás pidiendo cosas que yo no te voy a dar, has perdido en votos, has perdido en representación, sigues queriendo lo mismo que tenías, no es el momento, porque además yo tengo la investidura garantizada, porque Bildu ya ha dicho que me va a votar que sí. Pero bueno, ha seguido buscando ese acuerdo para formar ese gobierno tripartito. Claro, efectivamente. Eso es un poco la imagen inversa de lo que estábamos sabiendo con el movimiento entre Vox y el PP, ¿no? En cuanto yo te doy los votos de forma incondicional, ¿no? Que escuchábamos la semana pasada cómo Bildu podía plantear algo parecido en Navarra, ¿no? Cuando tú crees que tus votos o que el acuerdo va a ser posible y no van a hacer falta tus síes, pues puedes permitirte el decir que los vas a dar, ¿no? Porque en ese sentido, además, Geroa Bai, PNV y PSOE en Navarra y en Euskadi tienen una relación, digámoslo así, privilegiada, en el sentido de que cuando tienen que llegar a acuerdos históricamente han sido los que ellos han llegado a acuerdos, ¿no? Entonces es cierto que Geroa Bai ha apretado, aún obteniendo peores resultados, sabía que muy probablemente el acuerdo fuera a darse por ese lado, de tal manera que al final se constituye este equilibrio entre lo que sucede no solamente en Navarra sino también en Euskadi, y ver cómo luego estas alianzas influyen en el Parlamento Nacional. Aparte de esto, creo que para esta legislatura, sobre todo el PSOE tiene que optar, porque evidentemente no es lo mismo lo que se opina en una comunidad autónoma determinada, las formas que tienes que llevar a cabo en la política nacional, pero decía que el PSOE tiene que optar por tener cada vez más, desde mi punto de vista, una postura diáfana con respecto a los acuerdos que se pueda alcanzar con Bildu. Normalizarlos en el sentido de más allá de la narrativa que se intenta imponer de asociar a este partido, a esta coalición de partidos realmente con ETA. Imponer también esa narrativa de que no pueden negociar con ellos porque esto es negociar con ETA, que es lo que se dice incansablemente desde las derechas y desde algunos de sus medios. Lo que hay que normalizar es efectivamente las partes de la política que estás pactando con ellos. Es decir, llevar adelante determinadas leyes, explicar las leyes, explicar lo que estás haciendo. Porque creo que de esta manera, al final, lo que estás poniendo encima de la mesa no es esa especie de amenaza genérica que se plantea, sino, miren, nosotros estamos sacando en concreto esta ley va a valer para esto. Y de esta forma, si lo explicas, al final lo que te das cuenta o lo que transmites al ciudadano es que la política vale para algo, que no estamos constantemente imbuidos en esta especie de teatro de las amenazas que se quiere poner encima de la mesa, sino que el país tiene que funcionar y tiene que llevarse adelante, bueno, pues con lo que es el normal funcionamiento de las cámaras, tanto en el ámbito central como en los ámbitos autonómicos. Voy contigo, Garbiñe, y luego Magda. Navarra, que no suele reclamar mucho la atención, o casi nada, la atención de los medios, tampoco en lo político, sí que durante estos últimos meses ha sido utilizada de manera tramposa, ¿no? Cuando se construía ese argumento
el Partido Popular o Vox o la derecha, le decía al PSOE, es que usted gobierna con Bildu. Por ejemplo, en Navarra, no, el PSOE nunca gobernó con Bildu. Bildu nunca estuvo en la estructura del gobierno. En Navarra, en el gobierno de Navarra, que es a lo que se referían. Otra cosa es que efectivamente sí, el Partido Socialista negoció con Bildu sus apoyos, por ejemplo, a los presupuestos de la comunidad. Eso sí. Pero esa falacia que se construyó de, no, es que ustedes gobiernan con Bildu, que era una manera, por cierto, de contrarrestar unas coaliciones que sí existen, que son las del Partido Popular con Vox. Garbiñe. Bueno, ese argumento del Partido Popular y de Vox es efectivamente el mismo que para el Estado, ¿no? O sea, cuando se dice prácticamente que el Partido Socialista y Podemos, o Unidas Podemos, han gobernado con Bildu, bueno, pues efectivamente cualquiera podrá valorar qué significa eso de gobernar con, pero realmente lo único que se han tenido es apoyos parlamentarios en algunos momentos trascendentales, efectivamente, algunos de ellos, pero eso no es compartir la acción de gobierno, sino en todo caso compartir iniciativas legislativas. Y eso efectivamente está ocurriendo exactamente igual en Navarra y va a seguir ocurriendo. En Navarra el Parlamento tiene 50 miembros, de los cuales esta coalición que acaba de, digamos, sellarse esta misma tarde tiene 23, según mis cálculos. El Partido Socialista de Navarra 11, Geroa Bai 9 y Contigo Zurekin, que sería ese espacio Podemos Sumar, en fin, como se le quiera llamar, 3, sumarían 23 y la mayoría absoluta está en 26. Por lo tanto, en algunos momentos, como por ejemplo la investidura, será suficiente con la abstención de Bildu, no así en otros momentos, por ejemplo, en el que haya que sacar iniciativas tan relevantes como los presupuestos. Claro. Yo creo que Navarra es un territorio muy particular al que desde luego desde Euskadi, desde la comunidad autónoma de Euskadi, se mira con muchísima atención, no solo por el cariño que se les tiene y porque, en fin, constituimos una comunidad única en algunos aspectos, no política, pero sí en otros terrenos, y sobre todo porque es de alguna manera también el reflejo de lo que puede ocurrir. Es una de las hipótesis de lo que pueda ocurrir a partir de la próxima legislatura, en la que previsiblemente es más que probable que la suma de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi no alcance la mayoría absoluta y por lo tanto va a haber que tejer otras alianzas en las que será determinante pues también la posición de Bildu, la posición de Sumar o ese espacio, etcétera. Así que Navarra en ese sentido es un buen banco de pruebas o un espejo en el que poder mirarse en este momento, sí. Navarra, una vez más. Navarra es fantástica, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te va a decir uno de Tudela? Hay que recordar que ha ganado la derecha, porque tenían ganó PN, 15, claro, 15 y 3, o sea, y curiosamente en las generales ganó el PSOE. Con el Partido Popular, fue efectivamente. El más votado fue el PSOE. Venga, Magda, cerramos capítulo, pararemos unos minutillos y luego seguimos con más cosas. Magda. No, insistir en lo que apuntabais de esa contradicción que hay con Bildu, ¿no? Vamos a disimularlo también. A veces parece que hagan lo mismo desde el Partido Socialista con Bildu que lo que hace el PP con Vox, ¿no? Que no le gusta hacerse la foto. Pero Sánchez sí que es verdad que en la recta final de campaña sí que cambió un poco el argumentario y vino a dar a entender que sí, por supuesto que con Bildu para aprobar leyes a favor de los trabajadores, etcétera, etcétera, pues por supuesto que sí, ¿no? Lo que es importante ahora es ver el programa porque nos pasamos el día hablando de matemáticas, nada más hablamos de sumas para arriba, para abajo, pero sabemos poco de los acuerdos programáticos y sí que me ha parecido en la noticia que dais ahora mismo en la SER abriendo que bueno, contigo Zurekin se va a quedar con vivienda. Eso es muy interesante. Sí. A ver qué pasa, ¿no? Se queda con vivienda, sí, se queda con vivienda. A ver quién la ocupa, esa consejería. Porque es verdad que, bueno, sí, contigo es Sumar, digamos. Lo que pasa es que allí llegaron antes a la marca electoral, antes de que naciera la marca electoral como partido, digamos, de Sumar. Bueno, dejadme que añada una cosa más, porque lo quiero dejar dicho. Hemos hablado del debate de la amnistía, habrá otro debate que es el de la financiación, ha formado parte de este tiempo postelectoral, para algunos era solo un señuelo, para otros ya veremos si va a ser una condición más o menos indispensable en una negociación. Hoy sumamos un análisis que es interesante, lo firma FEDEA. FEDEA es una fundación dedicada a analizar la economía. Dice FEDEA que en 2021 hubo 3 comunidades que aportaron, solo 3, dinero al sistema de financiación. Vamos, que le salió a pagar. Las demás
recibieron dinero del sistema de financiación autonómica. Jordi Fábrega. Y esas 3 comunidades vuelven a ser Madrid, Cataluña y Baleares. Madrid aportó algo más de 6.300 millones de euros en total, Cataluña un tercio de esa cantidad, unos 2.100 millones, mientras que Baleares también contribuyó al resto de autonomías con 330 millones de euros en el año 2021. A estas cantidades hay que sumar la aportación adicional de prácticamente 11.000 millones que hizo el Estado, así que la suma de todo ellos son prácticamente 20.000 millones de euros que se repartieron entre las 12 comunidades autónomas que son receptoras netas. Andalucía, por ejemplo, recibió prácticamente 5.000 millones de esa cantidad, Canarias casi 3.700 y Galicia cerca de 2.500. Este reparto, con 3 comunidades que aportan y 12 que reciben, es el patrón habitual de los últimos años en aplicación de las normas de reparto del actual sistema de financiación autonómica. Según los cálculos de FDA, hay una diferencia de 726 euros de financiación por habitante tras la aplicación del reparto entre la comunidad que más recibe, que es Cantabria, con 3.400 euros por habitante, y la que recibe menos, que es Murcia, con 2.691. En el tiempo del abierto con Daniel Bernabé, con Garbiñe Biurrun y con Magda Bandera. Esta noche les hemos contado que ha habido acuerdo en Navarra para que siga gobernando María Chivite, Partido Socialista, en coalición con Geroa Bai y con Contigo Navarra. Es la noticia fresca, política, de esta noche calurosa de un 7 de agosto. Vamos a añadir, antes de abrir el Observatorio Ultra, hoy también tenemos, y hay algunos argumentos muy interesantes, pero quiero añadir algo más, algo que creo que también requiere un análisis, por lo que denota, no tanto por la noticia en sí. El Periódico de España ha adelantado hoy que Podemos va a activar un ERE, un expediente de regulación de empleo, para despedir más o menos a la mitad de la plantilla y cerrar la estructura que tienen varias comunidades autónomas. Los resultados de las generales y antes de las municipales y autonómicas han sido malos para ese partido. Eso ha derivado de una pérdida de ingresos, derivada de la pérdida de representación y, por tanto, una merma de los fondos para poder mantener la estructura, David. Sí, los últimos meneos electorales empiezan a dejarse notar en Podemos. El partido ha abierto la vía para realizar un ERE entre sus trabajadores. Este procedimiento de regulación de empleo afectaría a 45 personas en las distintas delegaciones territoriales y a 43 que trabajan en la sede central. Esta es la propuesta inicial que tiene que negociarse a partir del miércoles. Podemos ha mandado un escrito a sus diferentes federaciones en el que justifica la decisión como una forma de adecuarse al descenso de recursos que cifran en casi un 70% menos vía estatal y en una media aproximada de 90% menos en los territorios afectados. 9 federaciones echarían el cierre. Podemos dice lamentar tener que recurrir a un ERE y asegura que lo hace con el firme objetivo de asegurar la acción política del partido y garantizar el avance de las políticas transformadoras. Bueno, Daniel, empiezo por ti. Ahora, más allá del ERE, del expediente de regulación de empleo, yo creo que pues es muy interesante para el análisis, digo, lo que describe esta decisión, ¿no? Como un partido que hace no mucho tiempo, no ha pasado tanto tiempo, peleaba con el Partido Socialista, incluso para ser la segunda fuerza, incluso ser el sorpaso, dar el sorpaso, a tener que prescindir hoy de una buena parte de su estructura, porque en las últimas elecciones sus resultados han sido objetivamente muy malos. Claro, en la legislatura 2015-2016, en este ciclo, Podemos estaba llamado a dar el sorpaso al PSOE, incluso en algún momento determinado se llegó incluso a valorar la posibilidad de que Podemos gobernar este país, ¿no? Esto no es ciencia ficción, esto ocurrió pues hace 7 años, ¿no? Como toda historia de rock and roll, y yo creo que Podemos ha tenido mucho de rock and roll, siempre está el auge y la caída, ¿no? Estos grandes momentos en el que algo crece y cómo va rápido hacia abajo, ¿no? Es indudable que Podemos, hay que entenderlo, en un momento determinado, la gran crisis económica del 2008, como esto impulsa una gran crisis de legitimidad política, que es lo que da carta de naturaleza a Podemos, también que sus líderes entienden muy bien el momento, aplican unas tácticas comunicativas muy buenas, y creo que a partir de ahí pues su caída hay que entenderla también por las grandes peleas internas que tuvieron en la década pasada, unas peleas a espada abierta, ¿no? que abrieron la organización en canal, prácticamente además las retransmitían, las dejaban constancia de ellas en los medios, y como es verdad que desde el propio Estado se llevaron a cabo en connivencia con los medios de comunicación y lo que se llamó la policía patriótica, prácticamente una guerra sucia comunicativa contra este partido. Todo esto es cierto, pero siendo todo esto cierto y siguiendo este ciclo de auge y caída, creo que lo que viene luego es tan relevante como esto.
Lo que viene luego es cuando Podemos llega por fin al gobierno, a partir de 2020. Y creo que si queremos entender la situación actual de Podemos, no podemos quedarnos solo con esta imagen de que a Podemos solo se la ataca, sino también ver cómo este partido dentro del gobierno no ha sabido adaptarse, desde mi punto de vista, a lo que se le exigía, a lo que le exigía la realidad, al cambio de pasar de la impugnación de la pasada década al escenario de construcción de esta. ¿Por qué? Porque cuando tú eres parte del gobierno no puedes jugar a la impugnación constantemente, porque ya eres ministro, porque ya formas parte de la institucionalidad, y desde mi punto de vista creo que esto es lo que ha dañado Podemos, el no saber entender efectivamente que ellos, cuando estaban sentados en el Consejo de Ministros, no hacía falta renunciar a sus principios, a su ideología, a su forma de entender la realidad, para así encarnar un papel de que ese poder les pertenecía tanto como su otro socio de gobierno, el PSOE. Y creo que esto Yolanda Díaz lo supo entender mejor, que había que llevar adelante políticas concretas para transformar lo inmediato y luego seguir haciendo, digamos, otro tipo de escenografía delante de la gente, ¿no? Pero creo que Podemos solo se quedó con lo segundo. Creo que la salida de Pablo Iglesias para Madrid, ¿no?, en las elecciones de 2021, esto es algo que marca definitivamente la égida de este partido, porque Iglesias desde ese momento, que bueno, pues evidentemente parece que de una u otra forma lo hace para ayudar a su partido en la comunidad, que hubiera sido difícil que entrara si no, pero por otro lado yo creo que hay un elemento claro de que él quiere ir fuera porque se siente incómodo precisamente en el papel de vicepresidente y necesita volver a encarnar lo que le llevó a ser grande, que es esta agitprop, esta agitación y esta propaganda constante en lo comunicativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que no la hace solo contra sus adversarios políticos de la derecha, sino que la hace internamente. Creo que este último ciclo de este último año y medio de pelea interna con lo que ha sido Díaz también ha dañado irremisiblemente la posición de esta organización, puesto que no supo entender incluso cuál iba a ser su papel, y quizás se podía haber coaligado de una forma más concreta con Izquierda Unida para haber mantenido unidas Podemos como eje central, como almendra central de lo que iba a ser Sumar. Una vez que todo eso se difumina, Podemos se queda sin cartas sobre la mesa para poner efectivamente pues su utilidad, y esto en las últimas elecciones autonómicas y municipales pues le pasó mucha factura. Claro. Magda y luego Garbiñe. Pues en primer lugar hay 45 personas que se van a ir al paro, y eso, he visto algunos comentarios como se cebaban hoy, me parece bastante reprochable, ¿no? Un ERE no deja de ser un ERE. Dicho esto, es verdad que Podemos siempre es un partido distinto, y cuando llegan Podemos y Ciudadanos, y a Ciudadanos se le dice que se necesita un Podemos de izquierda, lo dice alguien como el presidente del Sabadell, ¿no? El Josep Olivo ahí nos estaba explicando muchísimas cosas de lo que iba a pasar. Ciudadanos, miremos cómo está. El PDeCAT, por ejemplo, que es otro partido también muy nuevo, pues en septiembre decidirá qué va a pasar. O sea que hay mucho partido ahora que se está intentando recolocar. Daniel, tú recordabas los ataques mediáticos, que es de los que vive, y que todo el rato hay un victimismo desde Podemos que creo que no le conviene para nada, pero que son ciertos. Lo que se ha hecho con Podemos es difícilmente comparable a lo que se ha hecho con otras formaciones, con otros líderes políticos. Ha sido ha sido bastante brutal, ¿no? Creo que lo que no se entiende es justo lo que pretende ahora. Yo creo que no ha sido tan radical. Sí que supo ejercer el poder, probablemente por eso, como decías, Daniel, Pablo Iglesias se va, porque ese corsé no le conviene. Ya cuando sabe que no va a ser nunca presidente de España, y como vicepresidente hay cosas que no puede decir, pues no se siente bien, pero Podemos no ha sido, o sea, creo que hasta el último momento, que no se entienden algunas declaraciones, o sea, no se entiende ni siquiera a Ione Belarra el día siguiente de las elecciones. O sea, son cosas que son un poco suicidas, pero sí que no lo ha tenido para nada fácil. Garbiñe. Sí, yo creo que no es sencillo compaginar la calle y el gobierno. A mí me resulta muy difícil hacer una valoración global de todos estos años, ¿no? De ese que podríamos llamar auge y caída, ¿no? de Podemos. Yo creo que es un momento importante para Podemos, para parar, para reflexionar, para recomponerse y probablemente resurgir. Han pasado demasiadas cosas. Yo creo que ha sido como grupo, pero también personas concretas, me refiero por ejemplo a Irene Montero, han sido objeto de una persecución importante, un lawfare y un mediafare muy claros,
Y lo malo de todo esto ha sido que también la izquierda, una parte de la izquierda, ha comprado esa persecución, ¿no? Irene Montero se ha visto fuera de las listas en un clarísimo veto de Sumar, lo que yo entiendo que es una injusticia política y una torpeza política importante. En cualquier caso, como digo, momento de reflexión. Muchos partidos pasan por momentos así. Yo espero que Podemos pueda aprovecharlo para reflexionar. Y en cuanto al ERE, pues efectivamente, bueno, pues al final tener que acudir a un mecanismo de esta naturaleza, que no sabemos en qué términos se hará, cómo se negociará, etcétera, porque ahí también va a haber margen seguramente para hacer las cosas, entre comillas, de alguna otra manera a la habitual. Y no olvidemos que a expedientes de regulación de empleo, a despidos colectivos, en definitiva, han acudido partidos políticos antes que Podemos e incluso sindicatos de clase, también, naturalmente. Sí, por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, una vez más, nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente. De todas formas, supongo que si a los presentes, hace unos años, nos dicen que Ciudadanos va a desaparecer y que Podemos va a quedar menguado hasta ser una sombra de lo que llegó a ser, a mí, desde luego, si me lo dicen, yo no doy un duro por ese pronóstico. No lo doy. En la agitada España de mitad de la pasada década nos hubiera sido muy difícil, efectivamente, imaginarnos que Ciudadanos y Podemos iban a estar en la posición que están ahora, pero es que, claro, es que este no es el país de la pasada década. Ya. Es que ni siquiera los votantes de hace 10, 15 años que dieron posibilidad de existencia a Podemos, que no se ve la vida igual o no tienen los mismos problemas con 30 que con 40 años. Sí, sí. Es que a lo mejor también hay una clave para entender, ¿no? Es decir, tienes que adaptarte a la corriente de los tiempos para seguir siendo representativo de lo que dices ser, porque si sigues de una u otra manera encarnando una serie de un momento concreto y la historia avanza, es cuando te pasa factura. Bueno, dejadme que tengo que abrir... Sí, Garbiñe, con brevedad. No, decía, los que antes tenían 20, ahora tienen 30 o 40, pero sigue habiendo gente de 20 con los mismos problemas de los de la gente de 20 de hace 20 años. Por lo tanto, a eso también hay que seguir dándole respuesta, ¿eh? No te puedes ir con la gente, con tu gente todo el rato. Tienes que mantener el discurso para otros. Bueno, y una parte de esa gente de 20 está viendo respuesta a sus problemas en el discurso de Vox. Se dice mucho y se insiste mucho que Vox consigue conectar con una parte de la gente joven, no pequeña, a través del uso que hace de las redes sociales, por ejemplo. Digo que tenemos que abrir el Observatorio Ultra, va. Extrema atención. El Observatorio Ultra. De hora 25. Vamos con el observatorio de hoy. A la presidenta de Cantabria, el argumento que van a escuchar le ha quedado un poco... podría parecer un poco xenófobo. Su gobierno no quiere que se construya allí uno de los centros de atención a refugiados previsto por el Ministerio de Escrivá. No los quiere. Dice la presidenta de Cantabria que, hombre, que España es muy grande, que hay otros muchos sitios donde llevarlos, que ellos en Cantabria tienen otras necesidades para otra gente de allí. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Pues no los quieren en Cantabria. Los refugiados, cuanto más lejos de allí, mejor. Esa es la idea que desliza la nueva presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga. Esta polémica vira en torno al nuevo centro de acogida de refugiados que pactó el anterior gobierno cántabro con el Ministerio de Inclusión. Entonces se decidió que se levantase en un antiguo centro psiquiátrico, pero ahora todo ha cambiado. Con la llegada del PP al gobierno de Cantabria se lo han pensado mejor y han decidido que ese acuerdo es papel mojado. Ahí dicen otras prioridades, prefieren construir un centro de dependencia. La presidenta de Cantabria lo argumentaba con estas palabras. España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares de España, pero a nuestros mayores, a las personas con discapacidad o con trastorno mental, no las podemos mandar a otra comunidad autónoma para que las atiendan. Las tenemos que atender en Cantabria. Pues el Ministerio de Inclusión ha respondido ya al gobierno de Cantabria. Le recuerdan que los fondos europeos son finalistas, es decir, el compromiso con Bruselas fue hacer un centro de acogida de refugiados. Bueno, este caso de Cantabria no es un caso aislado porque nos recuerda también al veto en Torrevieja, en este caso a un nuevo centro de acogida para menores tutelados. El anterior gobierno valenciano planificó habilitar 30 plazas, pero el PP ha optado por frenar ese proyecto, impulsado también con fondos europeos. Un gesto más, según los socialistas valencianos, que demuestra, dicen, cómo el presidente valenciano, Carlos Mazón,
abraza los postulados de Vox utilizando Valencia como un laboratorio de la ultraderecha. Lo denuncia la socialista Rebeca Torro. Mazón está viviendo un idilio con Vox. Se ha entregado a la ultraderecha. Está encantado de ser el rehén de Vox. El Partido Popular Valenciano de 2023 en realidad es el mismo PP de siempre, el que abraza a los radicales porque se siente muy cómodo con sus postulados. Y están usando a la Comunitat Valenciana como su laboratorio. Y no sé si recordaréis, Pedro, que hace más de un año empezaron a aflorar pintadas homófobas en el Escorial de Madrid. Bueno, como respuesta a aquellas pintadas ultras, este ayuntamiento, entonces gobernado por la izquierda, optó por pintar una bandera arcoíris en los pasos de peatones del Escorial. Un gesto aplaudido que ya es historia. El nuevo equipo de gobierno, es decir, el Partido Popular, ha decidido borrar todas esas banderas LGTBI que han sido sepultadas por el asfalto. Hoy mismo, la izquierda madrileña se ha concentrado a las puertas de ese consistorio, entre ellos el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca. Con saña, como primera medida, es la primera medida que toman después de subirse los sueldos, eliminar con asfalto las banderas arcoíris que había en los pasos de cebra para demostrar, para que se note que ellos tienen un compromiso contra la lucha de la libertad y la diversidad del colectivo LGTBI. Bueno, y en cada observatorio hablamos de muchos vetos, pero hoy toca rematar con una marcha atrás, una rectificación. Les ha costado, pero al final el Partido Popular y Jaén Merece Más han reculado y levantan finalmente el veto a la representación de la obra de Ana Belén. Alegaron de todo para no programarla, pero al final Romeo y Julieta Despiertan se podrá ver en Jaén a partir de noviembre. Radio Jaén, Paula Serrano. Ha sido el propio promotor de la obra quien ha confirmado que una vez aclarada con el Ayuntamiento de Jaén la realidad de la situación y confirmada su predisposición e interés, que asegura que nunca ha dejado de existir, la representación de esta obra musical llegará a Jaén el próximo 4 de noviembre a las 9 de la noche. Se zanja así la polémica en la que, tras estar programada la representación en el marco del Festival de Otoño de Jaén por la anterior corporación municipal, la actual concejala de Cultura señalaba a través de un informe que no existía ningún expediente abierto de contratación. Ya se ha demostrado con los contactos que hemos tenido con el Ayuntamiento de Jaén, a través de la presidenta del patronato, de María Espejo, y ella a su vez con su grupo, o bien sea de Jaén Merece Más o bien sea del PP, pues está claro que me demostraron que a ella no le había llegado nada, ¿vale? En la sorpresa que nos llevamos fue que eso, que a ella no le llegó a través del gestor cultural, que era quien tenía toda la documentación. Entonces, pues renegociamos y hasta ahora no hemos podido tener fecha. Las entradas están a la venta a través de internet. Bueno, le estoy dando yo vueltas a una cosa y creo que lo voy a comentar. Lo digo porque si ustedes tienen Twitter, por ejemplo, y entran ahora en Twitter, van a ver un vídeo de José Luis Perales diciendo que está vivo. Entonces, ¿y por qué José Luis Perales dice que está vivo? Desde Londres, que creo que estaba en Londres. Bueno, como esto se lo van a encontrar, pues ha dicho que está vivo porque antes otros venían diciendo que se había muerto. Cosa que no era verdad. Por cierto, algunos medios de comunicación incluidos. Cosa que no era verdad. Y entonces igual ven el vídeo de Perales y dicen, uy, pero ¿y Perales qué hace? Bueno, pues Perales hace lo que obliga a hacer a veces esto de las redes sociales, que puede resultar perverso. Porque hoy, de hecho, las redes no solo han matado a José Luis Perales, que está vivo, también ha matado a Fernando Savater, que está vivo. También hoy una cuenta falsa de una editorial, una supuesta editorial, lo ha contado esta mañana, y algunos incluso también se han hecho eco. Sí, es verdad, las redes también son un estercolero, a veces, pero tienen otras cosas buenas. Pues lo vamos a dejar aquí. Daniel Bernabé, Garbiñe Biurrum, de manera. Ya sé que os habéis quedado con ganas de comentar lo de Perales, pero queda para otro día. Estupendo, nos alegramos. Otro día ya nos contáis cuáles son sus canciones que más os gustan. ¿Ha acabado bien? Ha acabado bien la historia, ¿verdad? Pues entonces pues no hay nada que comentar. Bueno, gracias a los tres. Venga, hasta luego. Hasta luego. Igual, un abrazo. Buena semana. Hola, Pedro. Muy buenas. En las redes ponía alguno que no se marchó entonces. No, ha vuelto. Perales. Se quedó. Sí, no se marchó, se quedó. El peligro de las redes sociales también. Sí.
Que ya sabes que queda nada para el arranque de la Liga. El próximo viernes empieza la temporada y hay un partido a las 9:30 de la noche que está pendiente en el sentido de la temperatura. Es un Sevilla-Valencia. Dicen las previsiones que puede estar en torno a los 40 grados de temperatura ese partido a las 9:30 de la noche. ¿Cómo va a jugar a esa hora? Claro, la historia era saber si se iba a modificar o no ese horario. De momento dice la Liga que no se va a modificar, que se va a jugar a las 9:30 de la noche como está establecido, que ellos tienen las previsiones de 35 grados. Decimos, bueno, pues si son 35 entonces, pues parece fresquito, ¿no? Casi que juegan con manga larga. Luego lo vamos a ampliar, pero vamos, que no se va a modificar ese horario según cuenta la Liga. Eso a día de hoy. También vamos a estar en Barcelona con el tema de Dembélé. Te venía contando toda la semana anterior se va al Paris Saint-Germain. Bueno, pues ha vuelto a la disciplina al Barça, está entrenando. Mañana es el Gamper. Supongo que no lo presentarán, porque si no el ridículo puede ser espantoso. Y luego cuenta el Equipe en Francia que Neymar quiere abandonar el Paris Saint-Germain y que quiere ir a que no sabes dónde. Quiere volver a Barcelona. ¿Qué me dices? Después de 6 años, pero vamos, tranquilos en Barcelona, que no hay ni pasta para el traspaso ni pasta para la ficha, o sea que pueden estar tranquilos. O sea que no va. No, vamos. Sería un milagro. Luego te escuchamos. Hasta luego. Nos queda ponerle la línea 25 a la 25. La línea 25. Idafe Martín. Albertina tiene novio. Es un novio feo, mal encarado, que a nadie gusta, aunque a ella le parece solo un chico mal educado. El problema es que Albertina no quiere presentarlo a sus padres y mucho menos casarse con el tipo con el que se divierte, pero a quien reconoce ante sus íntimas, utiliza un poco. Su novio, que se llama Santiago, se siente humillado porque ve como Albertina le manda cartas a Pedro y ese sí dicen todas que es guapo y alto. Y Santiago se pone celoso, así que para convencer a Albertina le promete todo a cambio de nada, para así evitar que se vaya con Pedro, una relación alternativa que solo existe en el mundo de los celos de Santiago, porque Pedro pasa totalmente de Albertina. Es una relación tóxica la de Albertina con Santiago, pero amigos columnistas tienen consejos para la chica. A los del mundo les parece que Albertina debería dejar clara la relación con Santiago, para que Pedro no se aproveche de que tiene semejante novio, porque Albertina ya se ha dejado ver con Santiago en 5 saraos y a nadie se le escapa que la relación va en serio, por mucho que Albertina no quiera presentar semejante botarate a sus padres, porque el mundo reconoce que Santiago es radical y se comporta con deslealtad. Pero Albertina querida, es lo que hay, Pedro pasa de ti, y correr detrás de un maromo guapo de 1,90 m que no te hace caso nunca fue una buena idea. Los chicos del Confidencial cuentan que las amigas de Albertina le piden que se aclare con Santiago, porque a ellas les dijeron que podían liarse con los amigos de Santiago, y ya alguna se quedó embarazada y todo. Ahora resulta que todavía no está claro que esas relaciones sean bien vistas. En The Objective, José Luis González Quirós le recuerda a Albertina que de todas formas Santiago es primo, como parte de la familia, y que se deje de remilgos y de decir unos días a sus amigas que se pueden liar y al día siguiente que esos chicos son unos apestados. O son feos, mal encarados e impresentables y no se puede ir con ellos ni a un after al amanecer cuando el alcohol bruma el entendimiento y todos los gastos son pardos. O son feos, sí, y visten de pena, sí, pero son solo unos chicarrones descarriados que sabrán comportarse si Albertina se pone el traje de novia, aunque sea solo para carnaval, porque boda, lo que se dice boda, nadie espera. Oyendo esta melodía me decido a bailar. Quizás te noto en los ojos, tú te quieres sentar. A ti te gusta el silencio y yo no paro de hablar. Es mágico y divertido de otro punto mirar. Sin intentar entenderlo, lo encuentro perfecto. Nuestra diferencia es del mundo el reflejo. Ya se ha puesto viejo creer que la vida es mejor cuando todo es igual. Ay, 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 ay. Dividido está el mundo dividido. Anda el mundo dividido, sí, como dice esta canción. Venga, canción y 3 preguntas. ¿Cuál será el próximo giro argumental del PP para convencernos de que casi lo ha conseguido? ¿Cuándo va a dejar el PSOE el plasma de estos días? ¿Y cómo hay gente que se puede alegrar de que un partido tenga que despedir a decenas de trabajadores? Hasta mañana. Escoge cualquier camino. Suscríbete a Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.